Muchísimas gracias, Andrés. La verdad es que para mí es un honor poder estar aquí con ustedes en este tan importante foro y poder platicar un poquito las perspectivas de cómo vemos que ha estado evolucionando la economía neolonesa, cómo vemos el futuro y, bueno, los retos a los que nos vamos a enfrentar. La verdad es que estamos convencidos que Nuevo León está en un lugar privilegiado económicamente en cuestión de inversión y bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido. La verdad es que te agradezco mucho a ti, Andrés, a Héctor, a todo el equipo de Invest Monterrey por esta oportunidad de estar con ustedes. Y si me permiten, voy a exponer una presentación un poco, sí está medio económica, espero ser pues relativamente no tan técnico y bueno, con gusto de recibir preguntas al final. También aprovecharé para platicar un poco de cuáles son los programas que tenemos en la Secretaría de Economía junto a esta exposición económica. Entonces, si me permiten, voy a empezar. Pues bueno, platicar un poco desde el inicio lo que queremos en el gobierno del Nuevo Nuevo León, qué es lo que estamos trabajando, y bueno, dentro de la Secretaría de Economía, que tengo el honor de encabezar y con mucho gusto de poder servir a todo Nuevo León. ¿En qué estamos ahorita? Ahorita, como bien saben, estamos en una etapa de recuperación que tiene que ver con toda la, desgraciadamente, los malos tiempos que nos han venido por la cuestión del COVID. Tuvimos una crisis económica típica. Esta crisis no solo fue en Nuevo León, ni de México, fue una crisis mundial, que precisamente el origen no es económico. Muchas crisis que hemos tenido vienen de el comportamiento de la bolsa, de inflación, del mercado de casas en Estados Unidos, cuestiones más económicas. Completamente viene por una pandemia y los efectos en cuestión de economía han sido realmente, pues tal vez no quiero ser exagerado, pero catastrófico para la economía. Entonces, la verdad es que hubo un golpe económico que creamos, pero privilegiando lo que tenía que ver con la salud física. En recientes meses también hemos privilegiado lo que tiene que ver con la salud económica. Consideramos que es casi igual de importante la salud económica que la salud física, pero bueno, ante todo, la salud es lo primero y es lo que tenemos que privilegiar, desgraciadamente que conlleva ciertos aspectos que afectan a la economía. Entonces, esta crisis generó incertidumbre en la cuestión de ingresos, se redujo los consumos de familia, se redujo la oferta de productos, la posibilidad de hacer negocios, de abrir comercios, de brindar servicios. Y entonces, pues esta perspectiva de negocios lo tenemos que ver y es lo que quiero platicar en cuestión de inversión, de proyectos y bueno, en algunos sectores que han sido más afectados que otros y en eso lo vamos a platicar ahorita, sectores como el servicio que fueron afectados y aún no se han recuperado a niveles prepandemia. Otros sectores ya están mejor que como estaban en pandemia, se han recuperado favorablemente por algunos, por trabajo muy bien hecho en Nuevo León y también porque afortunadamente nos ha beneficiado el desarrollo económico externo. Y bueno, queremos platicar un poquito el horizonte de recuperación que aún es incierto. El crecimiento de México en general nos jala en el sentido de que las complicaciones nacionales al final también nos afectan. Cuestiones de cambios de leyes, cuestiones que se están viendo en el área de energía, de diferentes vertientes que al final sí nos afectan y el crecimiento económico es un reflejo de lo que nos está sucediendo. La verdad, en este contexto, sí me gustaría compartirles que Nuevo León ha mejorado en su crecimiento. Hemos visto que del 2009 al 2014 crecimos un 2.8%. Y los años ya más cercanos, del 2015 al 2019, hemos tenido un crecimiento promedio de 3.4%. Eso quiere decir que el promedio anual
ha mejorado y tiende a mejorar. Estamos esperando el 2021 cerrarlo en cerca de 6%. Claro, esto es de alguna manera por la disminución que tuvimos en 2020, pero estamos estimando que el 2022 estemos o cerremos el año cerca del 3.5%. Entonces, este es un poco más alto que el promedio que tuvimos del 2015 al 2019, en donde se refleja esta recuperación económica que estamos haciendo. Y del lado derecho, me gustaría compararnos con otros estados que han tenido mayor crecimiento que nosotros, Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California. Lo único que sí me gustaría resaltar es que estas son economías mucho más pequeñas. El tamaño de la esfera es el tamaño de la economía y por ende, estados más pequeños, para ellos es más fácil crecer que para un estado ya maduro en cuestión industrial, que este crecimiento es sustancialmente mucho más grande si lo vemos en magnitud, en pesos y centavos. Aquí hablábamos de una caída estrepitosa de lo que tenía que ver pues nuestro Producto Interno Bruto, y hay un indicador del INEGI que nos muestra por estado cómo hemos de alguna manera crecido, que se llama el indicador trimestral de la actividad económica estatal, y aún no se ha publicado el del cuarto trimestre de lo que es específicamente Nuevo León. Ya vimos a nivel país ya se presentó con un decrecimiento de menos 0.1 en el último trimestre, pero bueno, con un crecimiento cercano al 5% en lo que es desde un punto de vista anual. Ahora, ese crecimiento no es suficiente para estar a niveles prepandemia, en donde caímos cerca del 8.3%. Volviendo a Nuevo León, algo que fue drástico es que perdimos cerca de 85,000 empleos en solo 3 meses. Y este número sí me gustaría ponerlo en perspectiva. En 3 meses perdimos mucho más de lo que creamos de empleos al año. Sí me gustaría que pensáramos, o les platico, que en promedio Nuevo León crea cerca de 60,000 empleos anuales. Entonces, en 3 meses perdimos mucho más de lo que creamos en un año. Entonces, eso sí realmente fue algo drástico y que tenemos que de alguna manera ver cómo lo podemos ir compensando. Y bueno, como les decía, el sector servicios fue el más afectado. Aún no se ha recuperado desde un punto de vista económico. Ahorita vamos a ver los detalles. Pero manufactura e industria ya se pudo mejorar, ya está a niveles mejores que pandemia. Y bueno, algo que nos afectó mucho también es que cayeron las exportaciones en más de 10.6%. Y las exportaciones son algo muy importante para lo que tiene que ver con nuestra actividad económica. Como les decía, el 2021 esperamos alcanzar un crecimiento económico de alrededor de entre 6 y 7%. Creo que va a ser un poco más cercano al 6% por ciertos indicadores que hemos visto en los últimos meses. Algo importante, desde una manera muy fría, el PIB de Nuevo León en miles de millones de pesos. Podemos ver un crecimiento constante hasta el 2019, una caída drástica para el 2020 y esperando que este número sea mayor para el 2021 en cerca del 6%. Insisto, también un crecimiento para el 2022 de 3.5%. Eso ya de alguna manera nos va a llevar a niveles de estar mejor que en el 2019. A nivel federal, nivel de país, se espera que la recuperación prepandemia esté en niveles del 2023-2024 o se recupera 2023-2024 y nosotros esperamos ya estar a niveles prepandemia en cuestión de PIB para el 2022. La recuperación de empleo formal, como platicábamos ahorita, hemos estado mensualmente creando nuevos empleos, compensando los que de alguna manera se perdieron. Regreso a la slide. Perdimos 85,000 empleos en abril y mayo y creamos 86,000 empleos nuevos en 2021. Esto quiere decir que ya estamos mejor que como estábamos antes de pandemia. Ya de alguna manera se tienen los mismos niveles,
pero bueno, lo que sí es importante es que tenemos los mismos niveles, pero debimos haber creado 60,000 empleos. Entonces, estamos en un nivel, sí, prepandemia, pero dejamos de producir los empleos que teníamos que producir para poder absorber a toda la nueva población que entra a la actividad económica. Entonces, se superó el nivel de empleo previo a la pandemia, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Aquí me gustaría hacer un comparativo de la manufactura, que esta fue la que impulsó el empleo en 67,000 empleos. Lo que podemos decir es que algo que nos caracteriza y nos ayuda en este crecimiento tiene que ver con la manufactura. Servicios sigue siendo un área en donde no se ha recuperado. Tenemos pérdidas acumuladas de menos 46,000 empleos. Esta grafiquita, si ven en la forma, en la columna de la izquierda, servicios cayó drásticamente en 2020 y también todavía aún cayó en el 2021. Entonces, por eso decimos que tenemos una deuda con el área de servicios y esto es una de las primeras énfasis que queremos hacer en 2 programas que vamos a trabajar de cara a pequeñas y medianas empresas en el sector servicios. No quiere decir que vamos a trabajar con todos los demás sectores, pero queremos poner especial énfasis en servicios, en comercio y claro que en manufactura, pero tenemos que trabajar con servicios. Hay 2 programas, uno tiene que ver con competitividad y productividad, aumentar la competitividad y productividad de las pequeñas y medianas empresas. Y este es un programa en donde a través de 6 meses vamos a estarlas ayudando con consultoría y capacitación. Esto lo vamos a hacer de la mano de las 4 universidades y vamos a apoyar cerca de 1,150 pequeñas empresas, pequeñas y medianas. Entonces vamos a estar casi apoyando a 1 de cada 10 empresas y viendo cómo funciona este esquema para poder irlo replicando y hacer más grande. Y como podemos ver, pues comercio creció mucho en el 2021, manufactura nunca dejó de crecer, en el 2020 creció y en el 2021 también. Por eso es que podemos decir que se acumularon en estos 2 años 67,000 empleos solo en la parte de manufactura. Aquí algo bien puntual, lo que hemos estado platicando en cuestión de servicios, un poquito más de comercio, podemos ver que ha tenido un repunte significativo la parte de comercios, en la creación de empleos en comercios y servicios aún sigue sin recuperarse, hubo una pérdida muy importante de empleos en servicios en el 2020 y continúa en el 2021. Adentrándonos un poquito más a de dónde viene el crecimiento de la economía, el crecimiento de empleo en los números del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos que municipios como Apodaca, Escobedo, Santa Catarina, Ciénega de Flores, son municipios principalmente con vocación manufacturera y es ahí donde se están creando los empleos. En contraste, vemos a Monterrey y a San Pedro, que en el 2020 fueron drásticamente afectados porque ahí predomina la actividad de servicios. De hecho, si se ven del lado izquierdo, Monterrey perdió muchos empleos en 2020, mucho peor en 2021. Y entonces son municipios como ellos donde tenemos que trabajar con el sector servicios. San Pedro, como también ven, fue drástico la caída de empleos en el 2020, pero una recuperación casi a la mitad en el 2021. Y bueno, pues no sé, Apodaca, vean cómo creció, General Escobedo en los últimos, en el 2020, San Nicolás, Santa Catarina, estos principalmente municipios manufactureros. La tasa de desempleo ha venido a la baja, después aumentó drásticamente por el COVID específicamente. Y bueno, ya empezamos en el 2021 a tener una pequeña reducción y esperamos seguir con esta tendencia a la baja para poder llegar a niveles prepandemia. Algo importante que en la Secretaría de Economía estamos enfocados es para crear más y mejores empleos. Eso es bien importante para nosotros y me voy a ver un poquito soñador porque me gusta ser de alguna manera pues
Esa es la forma de decirlo, idealista. Cuando me preguntan qué hacemos en la Secretaría de Economía, yo digo que hacemos personas felices. ¿Y a qué me refiero? Al final del día, la economía es muy fría, la economía son números, pero eso, importante, la ciudadanía se pregunta, ¿y eso cómo me afecta a mí? ¿Cómo me beneficia que la economía crezca? ¿Cómo me afecta que los empleos crezcan? Y al final, si una economía crece, crea más empleos y de mejor calidad, esos empleos van y la gente puede llevar mayores recursos a sus familias. Son familias que batallan menos, son familias que le dan una calidad de vida a su familia y al final del día son personas felices. Se oye medio romántico, pero bueno, soy medio idealista y es lo que de alguna manera queremos traer sobre la mesa. Insisto, esa es la finalidad o el producto de trabajar mucho antes. No es una varita mágica decir, ah, sí, ya todos son felices. Es un trabajo que tenemos que hacer juntos, el gobierno, el sector privado, las ONGs, la academia. Esas 4 unidades tenemos que trabajar en conjunto para que esto se dé. Una cosa importante, el gobierno no crea empleos. El gobierno no crea desarrollo económico. Nosotros lo que tenemos que hacer es facilitadores, estorbar lo menos posible. Y aquí viene un programa que también me gustaría platicarles, que vamos a hacer de la mano de la OSD, en donde ellos ya tienen mucha experiencia, en donde vamos a agarrar trámites que más estorben o que más le cuesten a los ciudadanos. Estos trámites deseamos poderlos mapear, simplificar y digitalizar. Esta es la parte de ser un facilitador y estorbar lo menos posible. Me desvío un poquito, perdón. Vuelvo a la parte de salarios. Los salarios nominales, lo que realmente se paga, ha ido a la alza. Si podemos ver juntos la línea azul, pues esto sí ha crecido. Creció en el 19, creció en el 20, creció en el 2021, ha crecido. Desgraciadamente, hay una presión inflacionaria importante que no ha permitido que los salarios reales crezcan. ¿Tú ganas más recurso? Sí, estoy de acuerdo, pero te alcanza lo mismo que antes. Tal vez inclusive te alcanza menos. Y muchas veces vemos cosas como, ay, aumentó el limón, ay, aumentó la carne. Eso es un reflejo nada más de ciertos productos, pero en general, la canasta básica aumentó, los servicios aumentaron, lo que hacemos día a día aumentó. Eso sí nos afecta en el bolsillo. Ganamos más, pero nos alcanza menos. Y esa es la misión que tenemos en la Secretaría de Economía. Lo que a mí me interesa es que la línea negra sea la que crezca. ¿Vamos bien con la azul? Muy bien. Pero a mí lo que me interesa es que la línea negra, el salario real, sea el que realmente crezca. Y bueno, como podemos ver, tenemos un estancamiento en el valor real. ¿Cómo podemos hacer que el estancamiento de esta línea pueda crecer? Y esto lo voy a ligar a otro programa y esto tiene que ver mucho con Invest Monterrey, tiene todo que ver con Invest Monterrey. ¿Cómo podemos atraer inversión nacional y extranjera que tenga que ver con mayor valor agregado? ¿A qué me refiero? Ahorita pudimos ver cómo nuestra vocación es manufacturera o industrial. Y esa es nuestra columna vertebral de la economía. No lo podemos negar. Y tiene que seguirlo siendo. Tenemos que seguir creciendo por eso. La pregunta es, a pesar de que siempre hemos tenido la manufactura e industria y vamos a seguir trabajando, de hecho de la mano Invest Monterrey nosotros hacemos mucho trabajo por atraer nuevas inversiones, también tenemos que ver hacia el futuro. Tenemos que ver con otro tipo de sectores. Sectores que tienen que ver con tecnologías de información, sectores que tienen que ver con inteligencia artificial, ciberseguridad, electromovilidad. ¿Y por qué tenemos que ver en esos sectores? Y voy a tratar de dar un ejemplo. En la manufactura y la industria, en promedio, un colaborador gana entre 12,000 y 14,000 pesos mensuales.
Estos nuevos sectores, que yo le llamo industrias del futuro, o que están como parte de la industria 4.0, ahorita tenemos o estamos tratando de invitar, atraer, que se venga una empresa de tecnologías de información, cerca de 1,000 empleos, pero el salario mínimo que ellos tienen es de 70,000 pesos. Eso sí mueve la aguja de lo que queremos tener más y mejores empleos, mejor pagados. Si viene gente que gana más dinero, puede gastar más, puede haber más crecimiento en servicio y comercio, pueden contratar más gente y puede haber desparrame o una cuestión económica positiva en donde todos somos beneficiados. Nuestras exportaciones han sido claves en la cuestión de manufacturera. En el 2020 cayeron 75% en el sector automotriz, que es uno de los más importantes. Pero bueno, ya se ha recuperado con fondos de la línea negra, ya se ha recuperado a niveles prepandemia. Ya tenemos niveles de exportación mayores a los que teníamos antes en el 2019. Entonces, esta parte de exportaciones vamos bien. Fue una afectación importante, pero en los últimos 12 meses, que es de noviembre, hemos tenido exportaciones de cerca de 44.7 mil millones de dólares. El crecimiento en las exportaciones, ¿de dónde viene? Platicamos que ha sido drástico cómo cayó en el 2020, pero bueno, también es importante enfatizar cómo algunas de ellas ya han tenido mejores números y se han recuperado del 2020. Ha habido un repunte en el sector automotriz, que es la columna de la mano izquierda, que es equipo de transporte. Vean la drástica caída que tuvimos, pero bueno, ya ha habido una recuperación. Aún tenemos que recuperar de alguna manera más de lo que se perdió. Pero otras, como maquinaria y equipos, productos químicos, equipo de generación eléctrica, productos metálicos, han tenido una recuperación mucho más de lo que se perdió en el 2020. Entonces aquí podemos ver un poco nuestra vocación. Equipo de transporte, maquinaria y equipo, productos químicos, equipo de generación eléctrico. Esto es lo que nos está destacando y nos está ayudando a exportar más y por ende al mayor crecimiento. Platicábamos ahorita de la inversión, cómo la inversión es muy importante y cómo de la mano lo hacemos con Invest Monterrey, en trabajar en atraer más inversión extranjera. En este año, esta barrita de la derecha es al cierre del tercer trimestre. Aún estamos esperando tener un cuarto trimestre muy positivo, en donde podamos estar a niveles de 3,000 millones de dólares. Ahora, esto nos lleva a ser optimistas y ponernos un reto para el 2022 de acabar el año con 3.5 billones de dólares, 3,500 millones de dólares. Entonces, somos optimistas. Héctor y Andrés no me dejarán mentir. Hay mucho interés por venir a Nuevo León. Hay mucho trabajo por hacer. La gente realmente ve en Nuevo León una oportunidad de invertir por varias razones. Una razón es nuestro gran capital humano que tenemos, gente realmente capacitada, cerca de 8,000 ingenieros graduados por año, cerca de 20,000 técnicos que se gradúan al año, y esta es gente que necesitan estas inversiones. Cercanía con Estados Unidos, seguridad, infraestructura, tenemos más de 140 parques industriales, servicios jurídicos, servicios contables, o sea, tenemos todo lo que una empresa necesita para llegar e instalarse. Entonces tenemos una coyuntura favorable. Mucho tiene que ver con la parte que se llama o que le llaman el nearshoring, las empresas asiáticas que quieren venir a México para poder aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio y estar más cerca del principal consumidor del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, nuestra demanda externa, Estados Unidos sigue aún creciendo y nos conviene eso para que haya nuevas inversiones en el estado. Un reto que tenemos tiene que ver con la generación de empleos. Y ahí les va porque les platico esto. Ahorita somos 6 millones más o menos de población en la área, bueno, en todo Nuevo León.
principalmente concentrado 95% en el área metropolitana. En los siguientes 6 años, o sea, en este sexenio, vamos a crecer casi de 6 millones a 7 millones en población. ¿Y esto a qué nos lleva? Va a haber cerca de 1 millón de personas en que crece la población. Pero casi 600,000 personas que se incorporan a la población económicamente activa. Entonces, es un crecimiento drástico que se va, de alguna manera, notando cada año. Y para poder absorber, incluir, que participe toda esta gente en empleos con esta incorporación, tenemos que generar cerca de 89,000 empleos por año. Les recuerdo, ahorita estamos generando 60,000 en promedio. Entonces, todavía nos queda 30,000 nuevos empleos anuales que tenemos que generar al año. Necesitamos más inversión nacional y extranjera, necesitamos que las pymes sean más profesionales, necesitamos incentivar sectores que sean de alto valor agregado en creación de empleo. Es un gran reto que tenemos y que tenemos que superar juntos. Un poquito el panorama, viendo hacia el futuro, viendo en este 2022, nos ha ido muy bien con lo que tenía que ver con la demanda externa. Este 2022 estamos esperando que sea un poco más moderado. Vemos un panorama mundial con presión en los precios. Hace muchos años no veíamos una inflación de 7% en Estados Unidos, de 5% en Europa, y aún vemos muchos problemas en la cadena de suministro, en la parte logística, en la parte de contenedores, en la parte también de los chips. Esto nos está afectando a nivel mundial. Entonces, para el 2022, lo platicamos, estamos esperando un crecimiento alrededor de 3.5% para Nuevo León, arriba del 3.4% que teníamos del 2015 al 2019. La manufactura seguirá siendo el impulso del empleo y el crecimiento. La construcción tendrá crecimiento moderado, se está recuperando, pero aún de alguna manera no tan drástica como quisiéramos. Ahora, esto depende principalmente de la inversión pública, estatal y federal. No tenemos mucha esperanza que a nivel federal vaya a crecer, pero sí vemos cómo esto puede crecer mucho a nivel estatal. El gobernador, que la verdad es que les mando un cordial saludo, ha de alguna manera anunciado mucha infraestructura. La carretera Gloria-Colombia, la carretera interserrana, la línea 4 y 5 del metro, la compra de nuevos camiones. Todo esto nos va a ayudar en inversión, en riqueza que hay en este año. De hecho, pudiéramos decir que en este año, 2022, tendremos más inversión que en los últimos 6 años que hubo en la administración pasada. Los servicios tendrán crecimiento marginal. Acuérdense que decíamos que tenemos aún una gran duda con los servicios, una deuda con los servicios. Entonces, bueno, aún no se recuperará a niveles prepandemia. Los factores de lo que vemos en este 2022 son presiones en inflación, cambios en la política monetaria de Estados Unidos, tienen que reducir su inflación. Esto lo hacen a través de aumentar sus tasas de intereses. Cuando hay mayores tasas de intereses, la gente ahorra más y consume menos. Y esa reducción en el consumo nos afecta para nuestras exportaciones de manera importante. Entonces, eso nos lleva a lo que platicamos de menor crecimiento en la demanda externa. Claro, sigue habiendo incertidumbre de lo que va a ser el COVID-19. Platicaba con Andrés y con Héctor antes de entrar a platicar con ustedes. Pues que tenemos que aprender a vivir con este bicho, pero tenemos que hacer que no nos detenga. Tenemos que salir al mundo a promover a Nuevo León, a poner los ojos para que realmente sea un lugar idóneo para venir a invertir. Aún tendremos crisis en la parte de servicios, tenemos que trabajar con ellos para que no sea. Un consumo interno está estancado. Al final, la caída real de ingresos de la familia se está aún viendo. Y bueno, si no hay inversión pública y falta de política del gobierno federal, tendremos de alguna manera faco estímulo para la economía.
Y no solo que no hay inversión, sino desgraciadamente están creados ruidos innecesarios. Si me preguntan a mí, y es el tema de moda, no creo que la reforma energética vaya a pasar. ¿Cómo está? Si llegara a pasar, eso quiere decir que le hizo la manita de puerco al PRI, y entonces en la Cámara de Diputados pasa. En el Senado nunca va a pasar. Y hay de dos sopas. O el Senado hace sus modificaciones para hacerlo un poco más lógica, porque la verdad es que no todo de la reforma energética está mal. Hay algunas partes que están bien y que harían más eficiente el sector energético, pero no la mayoría. Entonces, hay de dos sopas. El Senado la regresa con modificaciones y la Cámara de Diputados la estudia para pasarlo, o el Senado la regresa tal cual y las reformas las tendría que hacer la Cámara de Diputados. Cualquiera de los dos haría que haya una reforma energética mucho más leve, mucho más pensada y que sí traiga beneficios, no los perjuicios y el ruido que está creando. ¿Qué pueden ayudarnos? A que podemos recuperarnos económicamente, avanzar en la vacunación. Esto haría que haya menos o menor afectación en la población contagiada. No podemos detener los contagios, aunque hay que tratar usando las medidas sanitarias que ya conocemos, pero lo que sí podemos hacer es que sea menos drástico y entonces hay que avanzar en la vacunación. Ojalá Estados Unidos repunte, es bien importante para nosotros eso. La relocalización de industrias de aprovechamiento del TEMEC, lo que decíamos de finalmente la inversión asiática principalmente. Incremento en el ingreso presupuestal, en el 2022 nos fue muy bien, porque utilizan números, nos fue bien, nos gustaría que fuera mejor, pero nos fue bien, porque utilizan bases del crecimiento de la población. Entonces, dado que hubo un crecimiento en la población, dado que hubo un incremento en la recuperación del impuesto, de los impuestos locales, también nos benefician. Entonces, bueno, ese recurso fue el que se pudo invertir en infraestructura, que son los nuevos proyectos de inversión en infraestructura que está dando el gobierno estatal. A grandes rasgos, escenarios económicos para el 2022 es la creación o el crecimiento de 3.5 base. Esperemos que sea más yéndonos a la parte optimista, y el negativo, el escenario de base negativo es de 2.4%. Empleos, estamos base, que son los que creamos, 60,000. Ojalá sean 73,000. Insisto, recuerden, tenemos que crear más de 90,000 para absorber el crecimiento que está teniendo Nuevo León. Más o menos en Nuevo León, al año, crecemos entre 120,000 y 160,000 nuevos pobladores en Nuevo León. Es un crecimiento bárbaro. Y tenemos que, de alguna manera, brindar todos los servicios, empleo a toda esta gente que va llegando a Nuevo León. Y las exportaciones, que son muy importantes, como base 43 mil millones de dólares, y bueno, con un escenario optimista y negativo. Pero en general, 3.5% de crecimiento del PIB, 60,000 empleos y una expansión de 43 mil millones en las exportaciones. Yo con esto me gustaría dejar un poquito para abrir el diálogo y bueno, pues ponerme a sus órdenes para lo que ustedes deseen que platiquemos, y agradeciendo nuevamente a Andrés y a Héctor por la posibilidad de estar aquí y platicar con ustedes. Secretario, muchísimas gracias por estos tan interesantes comentarios. Yo de entrada quisiera comentar que en Invest Monterrey aceptamos el reto que implica estos objetivos de generación de empleo. Por ejemplo, crear 89,000 empleos al año no es cosa fácil. Llegar a niveles de inversión extranjera de 3,500 millones de dólares anuales no es cosa fácil. No se va a dar en automático. Monterrey no se vende solo, como muchos dicen. La competencia por el capital a nivel mundial es feroz. Si realmente pretendemos lograr y superar estos niveles de atracción de inversión, tenemos que nosotros
ser muy efectivos y eficientes en salir al mundo y promover correctamente nuestro estado. Nosotros nos comprometemos en Invest Monterrey a seguir trabajando de la mano de la Secretaría para lograr estos necesarísimos objetivos. Y son necesarios para que realmente Nuevo León sea seamos dueños de nuestro propio destino. Sí tenemos grandes retos a nivel nacional, como bien lo mencionaste, secretario, pero no podemos dejar que esos retos y esos obstáculos que enfrentamos nos impidan lograr nuestros objetivos en Nuevo León. Entonces, tenemos que asumir ese reto, pero la única manera de pretender lograr esos objetivos es si la comunidad en general participa de la mano con nuestras autoridades en lograr estos grandes objetivos. La comunidad que hemos estado fomentando dentro de Invest Monterrey está demostrando su gran compromiso en este sentido, y nosotros seguiremos encaminando nuestros esfuerzos en ese camino. Yo quisiera, pedir ver si hay comentarios o preguntas de los participantes, pero antes de eso, quisiera ver si nos pudieras profundizar un poco respecto de las perspectivas que hay de inversión en infraestructura. Inversión en infraestructura a nivel federal, nivel estatal. Hay grandes necesidades de inversión. Nada más, no tiene uno más que viajar de Monterrey a Nuevo Laredo y se da uno cuenta de que los flujos que ya existen están haciendo que nuestra infraestructura esté ya muy presionada. La carretera, la inversión en la carretera a Colombia, pienso yo que es una inversión muy necesaria para hacer realmente que nuestro cruce fronterizo del estado de Nuevo León hacia Estados Unidos verdaderamente sea funcional y sea un cruce fronterizo de primer mundo. Luego la entrada de esa carretera hacia Monterrey, pues deja mucho que desear para realmente ser la entrada a una metrópolis que pretendemos que Monterrey sea. Entonces, los retos que hay a nivel de infraestructura, no hablemos de infraestructura eléctrica, por ejemplo, pero lo que compete al gobierno del estado, ¿qué más nos pudieras comentar al respecto y cómo podríamos nosotros estimular esos niveles de inversión en infraestructura? Muchas gracias, Andrés. Muy clara la pregunta y creo que al final del día esta inversión estatal también nos ayuda a esta creación de empleos, a este crecimiento. Y sin duda 2 puntos de los que tocaste muy importante tenían que ver con la infraestructura o lo que queremos hacer ahora con el Puente Colombia. El gobernador ha tenido la muy gran idea de que el Puente Colombia tiene que ser un puente de nivel mundial. ¿Y a qué nos referimos? Las puentes de Laredo ya están saturados. Los transportistas que diariamente pasan por ahí tardan mucho. También hay que de alguna manera conceder que es el puente más grande de transporte tanto ferroviario como transporte de trailers más grande del mundo. Entonces, la infraestructura que se necesita es importante que la podamos superar o mejorar
Y bueno, el puente Laredo está colapsado. Una gran opción es este puente a Colombia, que al final también hace frontera con con Laredo, Texas, y de ahí se puede expandir todo lo que es la ruta hacia el norte de Estados Unidos y hacia el oeste y hacia la parte más este de Estados Unidos. Entonces, el puente Colombia se va a volver una infraestructura muy importante en este sexenio. Y sí, hay dos proyectos. El proyecto de Gloria Colombia, que es una nueva carretera que al momento no existe y que lo que queremos es que en lugar de ir a Laredo, como es ahorita, para llegar a Colombia, hay dos formas de llegar a Colombia ahorita. Te vas rumbo a Laredo y después cortas para entrar a Colombia, o ya existe una carretera libre a Colombia, pero la verdad es que cuando la ves no es digna de todo lo que tiene que ver con el transporte. O sea, es muy complicado. De hecho, el gobernador utilizó esa carretera cuando fue a tener la vacunación y la verdad es que vio la deficiencia y ya solicitó a Caminos y Puentes que se arregle esa carretera. Aún no es suficiente, porque nada más es de ida y vuelta, y están pensando hacer una carretera doble, gratuita, para poder que el transporte público, sin salir a Tamaulipas, vaya por todo Nuevo León y llegue a la carretera o este gran puente que estamos hablando de Colombia. La segunda, que comentaste de ser una metrópoli al área metropolitana de Monterrey, tiene que ver con todo un trabajo que se está haciendo con el sistema periférico. Hay que hacer un periférico completo, como son las grandes ciudades de Estados Unidos que tienen anillos, el anillo interno, el anillo externo, en donde los camiones no tengan que entrar a la ciudad metropolitana. Y un ejemplo, los camiones que vengan de México, al final del día tienen que entrar por Saltillo, que van a Estados Unidos, tienen que entrar por Saltillo, entran en una parte de Nuevo León, atraviesan lo que es Monterrey y agarran rumbo a Laredo o agarran rumbo a otras partes de Estados Unidos. Lo que se quiere es que esos camiones, en lugar de pasar por todo lo que tiene que ver con por San Luis Potosí, por otros, o los camiones que vienen del sur, igual, puedan utilizar la carretera interserrana, donde en lugar de darte la vuelta todo por Linares, puedas directamente ir del sur a Montemorelos, a Allende, cortando mucho lo que tiene que ver la parte de la sierra o adentro de la interserrana. Después agarrar el periférico y que el periférico, sales a la interserrana Allende, Montemorelos Allende ahí en medio, y ahí mero, ahí también precisamente va a acabar lo que es el periférico, en donde puedes irte sin entrar a Monterrey a la carretera Laredo, a la carretera Colombia. Entonces, si realmente quieres hacer que seamos una metrópoli, tienes que sacar el transporte público de lo que es la ciudad. Afecta mucho a las calles, afecta mucho la parte de contaminación, que ese es otro tema que tenemos que enfatizar. El gobernador lo ha dicho claramente. Tenemos que aumentar la calidad de aire. Tenemos que reducir las emisiones de la refinería Cadereyta. Tenemos que trabajar en reducir las emisiones de la industria. Tenemos que dejar de reducir las emisiones de las pedreras. Tenemos que trabajar con una verificación voluntaria de los automóviles. Y así trabajamos con todos los involucrados en lo que es la contaminación del aire para hacer una mejor calidad de aire y bueno, poder hacer esa metrópoli del futuro. Ahorita la calidad de aire, como ustedes saben, es no la mejor y tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder convertirnos en esta metrópoli. Entonces, en resumen, tenemos muchos proyectos de infraestructura. No hablé de la línea 4 y 5 del metro, que van a ser grandes proyectos que podemos de alguna manera crear en este sexenio. Si recuerdan, en los últimos 2 sexenios se hizo una línea, que era la 3, se tardó muchísimo. Ahora queremos en este sexenio poder tener esta línea 4. Muchas gracias, secretario. Héctor, no sé si tengamos preguntas de los participantes para el secretario.
Sí, claro que sí, Andrés. Tenemos una pregunta que nos hacen, de hecho, del sector servicios con respecto a los programas de apoyo en asesoría y capacitación que mencionó, secretario. Nos hacen la pregunta que cómo pueden accesar o con quién se tendrían que contactar dentro de la Secretaría para poder revisar con más detalle estos programas de apoyo al sector servicios. El primer programa que platicamos, específicamente de apoyo a empresas de servicio a través de consultoría y capacitación, lo estamos planeando. Estamos ahorita revisando los convenios con la Universidad Autónoma de Nuevo León y con las otras 3 principales universidades. Yo les invitaría a directamente, y es más fácil escribirme a mí, ivan.rivas@nuevoleon.gov.mx, ivan.rivas@nuevoleon.gov.mx, o a través de contacto en nuestras redes sociales. Yo los derivaré con José Luis Garza, que es el subsecretario de Fomento Económico, que llevará y les dará toda la información. Me encantaría poderla dar ahorita, pero estamos en el proceso de alguna manera trabajar en esta cuestión. Ya tenemos un preregistro, pero lo único que sí les puedo decir es que es una consultoría cerca de 6 meses y una capacitación continua gratuita que va a traer mucho beneficio a las pymes. Muy bien. Digo, igual otra pregunta rápida que podemos tomar aquí de la audiencia con respecto al tema de estrategias en las que se tendría que enfocar el Estado de Nuevo León para poder duplicar exportaciones, el nivel de exportaciones en los próximos años. Nos hacen esa pregunta también y yo creo que tal vez con esa podemos concluir la participación para cumplir con el tiempo que está programado. Muchas gracias, secretario. Al contrario, Héctor. La industria y la manufactura al final del día son los que están exportando más. Y la manera de hacer que crezcan nuestras exportaciones es haciendo que esos sectores crezcan. Y es fomentando la inversión nacional, que es estorbando lo menos posible, trabajando de la mano con ellos para que esta importación nacional llegue en principalmente ampliación de lo que son sus plantas o nuevas inversiones. Y también, y muy fuerte, e insisto, y creo que es una pregunta muy pertinente para cerrar la conversación del día de hoy, que tiene que ver con trabajar de la mano Invest Monterrey. Si queremos aumentar nuestras exportaciones, tenemos que aumentar las empresas que trabajen, que produzcan y que exporten desde aquí. Y muchas de ellas van a ser estas empresas asiáticas que van llegando, estas empresas coreanas, japonesas, chinas, alemanas, todas estas empresas que están aprovechando el camino que es Nuevo León, que es el país de México, para llegar a Estados Unidos. Entonces, haciendo que haya inversión nacional y extranjera, vamos a crear mayor producción y vamos a aumentar las exportaciones como estamos esperando hacer. Muchas gracias, secretario. Verdaderamente agradecemos tu participación para toda nuestra comunidad de Invest Monterrey. Es muy importante seguir contando con la guía de la secretaría que tú encabezas. Ya tenemos la fortuna también de que nombraste a la nueva subsecretaria de Inversión y Fomento, a Celina Fernández, con quien ya estamos trabajando directamente, ella siendo miembro de nuestro comité ejecutivo de Invest Monterrey. Así que los vínculos que se han establecido son muy sólidos y los apreciamos muchísimo. Así que muchísimas gracias y con esto yo le paso la palabra a Héctor para que por favor nos presente a nuestro siguiente panel. Muchas gracias, secretario. Gracias a ustedes y si me permites, Héctor, nada más un segundito. Algo importante que me gustaría dejar sobre la mesa es que todos los que estamos aquí juntos, al final todos queremos un crecimiento económico mayor para Nuevo León, pero algo importante que me gustaría resaltar
es que desde el gobierno del estado, el gobernador Samuel García, su servidor, que vean que tienen un amigo y un aliado en todo lo que vamos a hacer, en todo nuestro crecimiento. Entonces, quedando a sus órdenes y esperando poder trabajar de la mano con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario, nuevamente por acompañarnos y honrarnos con su distinguida presencia. Sin duda, información muy interesante para toda la comunidad de nuestro estado de Nuevo León. Muchas gracias por acompañarnos.